básicamente son las verificaciones que nos queda pendiente. No hemos determinado la armadura que llega o que necesitamos, digamos, para soportar los procesos de flexión. Lo que nos queda ahora es verificar si esa armadura es suficiente o lo que necesitamos alterar en alguna manera. ¿Okay? Entonces, a ver, solo para recordar, verifican qué datos teníamos. Ahora tenemos la sección. Es la sección de ¿cuánto era? 40. Este era 20. Estos. La 90. Los 40. Listo. Después la armadura que hemos determinado aquí, el AS, ¿cuánto era? 72.93. 93. Cuadros equivalente a 93. 15 bares. ¿Sí? Una pulgada. ¿Ok? ¿Qué más? Teníamos el F', que era un dato que era 280. El FY. 400. Primero era 72.93. Ya. ¿Qué más? El D, ¿cuánto era el D? 0.98. 98 es el último que hemos calculado, ¿no? Sí. El 98 era la primera aproximación y luego cuando hicimos la distribución de las armaduras nos salió 0.99. Y ese es el real, digamos. El D se refiere acá a la distancia. Este es el D. ¿Qué más? Ok, entonces ya habíamos determinado esos datos y ahora nos faltaba, lo que hemos determinado principalmente era la armadura principal, la flexión. Hemos determinado este parámetro de aquí, ¿no? Ahora nos faltaba hacer esas tres verificaciones, ¿no? Primero es la armadura mínima, ¿ok? Para calcular la armadura mínima, ¿qué necesitamos? Conocer primero la inercia de esa sección, de la sección T, y el centro de gravedad de esa sección. Así que les he dejado como tarea. Entonces, para esta sección, tenemos que calcular la inercia, el área, el centro de gravedad, a qué distancia está. ¿Ok? A ver, ¿cuánto nos ha salido? ¿Quién hay? El área. 0.84 el área. Punto 84. 74. El área, la inercia. ¿Quién da más? Ay, yo de inercia en X y en Y. En X 0.088 y Ya. en Y 0.23. Inercia. Pero debería haber un resultado. A ver. Cero. A ver, ¿cuánto es la inercia? 8, 8. Ya, 0.088. ¿Así es? Sí. Ya, ok. Entonces, a ver, bien, entonces, aquí el área, bueno, el momento me interesa 0.0
metros cuadrados. metros. ¿Ah? Metros a la cuarta. Cuarta. Lapso. La distancia al centro de gravedad, ¿cuánto es? 0.76. 76,4. Precisos. Ajá. Está bien, así tiene que ser. Ya, ok. 76,4. Ok, entonces. A ver, ¿el área cuánto es? 0.84. 84. 4. Ya, ok, listo. Entonces, una vez definido las propiedades geométricas de esta sección, vamos a calcular el momento mínimo que esta sección debe resistir. Entonces, como ya habíamos comentado alguna vez, la armadura mínima se refiere a aquella armadura mínima que necesito colocar para que mi sección tenga un comportamiento dúctil, ¿no? Y para tener un comportamiento dúctil, mínimamente el concreto tiene que tener la capacidad de resistir un momento de fisuración. Ese momento normalmente en inglés se le llama crack. Entonces, por ese motivo se le calcula el DSCR. Entonces, vamos a calcular cálculo de la armadura. No sé qué paso es. 6. Cálculo de la armadura mínima. ¿Ok? Entonces, para calcular la armadura mínima, tenemos que calcular un momento para la armadura mínima. Y ese momento debe ser el menor valor entre estos dos. El menor valor. O sea, tiene que ser el menor de quién. Del momento SR, que ahorita voy a calcular, o 1.33 del momento último. Entonces, ustedes se recordarán que aquí hemos calculado el mismo momento último, que es producto de la combinación. ¿Cuánto era? 265.52. 265.62 toneladas. 52. 52. Ajá. 265.52. ¿Ok? Entonces, este sería el momento último, ¿ok? Y tenemos que calcular el MCR, que es el momento que resiste mínimamente el concreto, que es igual, es una forma ya preestablecida, indicada por la norma Ashton, que nos dice 1.1, la resistencia a tracción del concreto y el S. Y aquí nosotros simplemente reemplazamos FCR, ¿qué es el FCR? Módulo de ruptura del concreto. Normalmente es el módulo que resiste el concreto a tracción, ¿no? Con esa tracción el concreto se fisura, digamos. Entonces, reemplazamos por 2.01 raíz de F'C. 280. Entonces sería 280. ¿Ok? Todo eso te va a salir en kilogramos centímetros. ¿Ok? Y multiplicado por el S. ¿Y qué es el S? El S es una propiedad geométrica, que lo conocemos como módulo estático, es la relación de la inercia y el centro de gravedad, ¿no? Entonces, en este caso el S, nosotros lo conocemos, que es la inercia, en este caso, vamos a colocar 0.0881 metros a la cuarta sobre 10, 0.764. ¿Ok? Para convertir a tonelada a metros, acá fíjense, está en kilogramos por centímetro cuadrado, y esto me va a salir en metros cúbicos. Le multiplico por 10 y todito me va a salir en toneladas metros. A ver, calculen ahí cuando le sale. 10, ojo, por 10 porque lo estoy convirtiendo en tonelada a metro. ¿Ok? 40 toneladas sobre metro cuadrado, y aquí salen con las 4 de esas 40.
42.66 toneladas metro. ¿Así es? A ver, Sí. verifique, por favor. Sí. Listo. Entonces, este es el momento con el cual el concreto empieza a fisurar. Normalmente, si nosotros le aplicamos este momento al concreto, va a empezarse a fisurar. Entonces, nosotros tenemos que colocar una armadura más o menos que resista aquel momento, para que el concreto no se fisure. Eso más o menos significa. ¿Ok? Pero, para estimar la armadura mínima, yo tengo que hacer este criterio, ¿no? Que me dice el menor de esos dos valores. Entonces yo pongo menor de quién. MSR, yo sé que es 42.66, y por otro lado yo tengo 1.33 multiplicado por MU, que me va a salir 265.52. ¿Ok? Entonces, ¿con qué momento yo voy a verificar la armadura mínima? Entonces, el momento para la armadura mínima, el menor de estos dos obviamente se va a salir mucho más alto, entonces va a salir el que rige esta armadura va a ser 42.66 toneladas metro. ¿Ok? ¿Hasta ahí de acuerdo? Ok, lo estamos haciendo estimando ese momento. Una vez establecido este momento, yo tengo que calcular nuevamente mi AS mínimo. ¿Ok? Entonces el AS mínimo aquí va a ser igual. El AS mínimo va a ser en función a este procedimiento que ustedes ya conocen. En vez del MU, ¿qué voy a colocar? 42. Voy a colocar momento AS mínimo sobre, bueno, todo lo que ya conocemos, 0.9 de P por D menos A medio, y del otro lado igual. A es igual a S F sobre 0.85 F' B. ¿Ok? A ver, esa es la única diferencia. Entonces, calcúlenme la armadura mínima, pero considerando que tienen que usar el momento de la S mínimo, que en este caso es 42.66. A ver, calculo. Ah, es para sección rectangular. Sí, pero estoy trabajando eso para una liga. Ya. No, pero eso es estamos significativamente, pero en realidad lo que está trabajando es la sección común entera, ¿no? Porque el S finalmente, si tú divides la inercia sobre esa, te va a dar aproximadamente parecido a esto. Es por ejemplo una sección rectangular base por la altura y por C. Ese es para un módulo estático de la sección. Pero es una sección rectangular. Sí, pero o sea, en el ejercicio nosotros trabajamos en una viga T, pero también nosotros trabajamos con ese código. Por eso te digo, o sea, lo ideal sería trabajar con la sección como tal, no una sección entera. Es una sección geométrica, no es una sección rectangular. Acá se hace una simplificación y no. Por ahí que te puede salir un poco más de la medida de repente, ¿no? Ajá. Sí, es un criterio. Ah, eso, claro. Y por ejemplo, Está saliendo de que digamos, la zona comprimida es el alma de la, digo, el espesor de la losa, ese es un círculo, ¿no? ¿Qué es esto? bueno, ya, Claro, en este caso está diseñado como una sección rectangular. Y ahí usted sabe el B, la parte de arriba. todo lo hay algo como. Claro. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, entonces aquí, a ese mínimo, ¿cuánto le saldría? ¿Cuánto le saldría?
11.72. 11.72. Pero por ahí debe estar ese. No me va a dar mucho. ¿Por qué sale tanto? Ah, ya sé por qué. Debe ser en centímetros. ¿Cuánto da? A ver. ¿Cuánto les ha salido? 11, 12. Eso ya debería estar programado en su calculadorita. Calculadora no existe, porque el Excel no está permitido en el examen. Es colocar en su calculadora. No, en el examen va a venir. Literal, nos va a dar la luz y vamos a callar todo. Y la sección. Lo ideal sería usar el cálculo 9 de porque fíjense que aquí el momento es menor, la cantidad de armadura va a ser menor también. Por eso está el cálculo de H. ¿Sí? Porque aquí nuevamente el D no conocemos, ¿no? Entonces podemos hacer el punto de H. El A es lo que van a calcular iterativamente y con eso van a establecer la S. Entonces AS mínimo cuánto es. Pero el D no es 0.99, Es que va a cambiar porque este AS mínimo, fíjense que, claro, esto podemos usar con 0.9 de H también, porque fíjense que con este AS mínimo es diferente a este AS que hemos calculado. ¿Ok? Este es un AS que responde al momento que necesitamos, pero este en realidad para el D va a ser probablemente un poco menor, porque la armadura mínima va a salir, si se dan cuenta, el M último era 265 y para el que estamos calculando ahora tiene 42,67. Probablemente la armadura va a ser mucho menor. Y a razón de eso el D probablemente sea mucho menor también, ¿no? Pero como punto de partida podemos hacer 0.9 de H, ¿ok? Para estimar. Sale 109. 109 de acero, de 11.72 centímetros al cuadrado. Algo así. A ver, ¿cuánto sale? 12, 14. Estamos más fuerte por el 12. Ok, entonces, nuestras aproximaciones es 12, 40 y 14. 12.42 centímetros cuadrados. ¿Ok? A ver, esa es la armadura mínima. Entonces, ¿qué significa? Que mi sección como mínimo debería tener 12 centímetros cuadrados. Pero yo, ¿cuánto le estoy poniendo? ¿Cuánto le estoy colocando? Le estoy colocando 72. Le estoy colocando más de lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, eso significa que estoy colocando la armadura mínima necesaria. Ahora, esta armadura, ¿a cuánto equivaldría en términos de fierro? Si usamos, por ejemplo, de 1 pulgada, si fuera 1 pulgada, vamos a ver solo 2 o 3. Tres variedades. Si fuera de 3,4,
cuartos, que sería lo ideal. 2 entre 2.85, ¿cuánto sale? 5 varillas. Ya, 5 varillas. Esto suena más o menos como 5 en 3 cuartos. Fíjense, esta armadura mínima, ¿dónde creen que va a ir? La armadura principal está yendo aquí abajo. Yo podría usar esta armadura mínima, por ejemplo, acá arriba. Acá yo no tengo armaduras, ¿no? Entonces, ¿qué armadura voy a colocar acá arriba? Porque debo colocar una armadura. Entonces, ¿cuál sería la armadura que voy a usar? Esta de aquí, ¿no? Porque aquí abajo yo ya tengo mi armadura, la pesada. Pero acá arriba no necesito armadura, ¿no? Pero eso no significa que yo no voy a colocar armadura. Tengo que colocar una armadura. ¿Cuál armadura voy a colocar? La mínima. ¿Ok? La mínima o en su defecto podría ser estas dos. La de la distribución o la de temperatura. ¿Ok? A principio va a ir este. Entonces nos falta aún verificar. ¿Ok? Entonces, a ver, continuemos. Entonces hemos calculado la armadura mínima. ¿Okay? El siguiente paso es calcular la armadura de distribución. Entonces vamos a colocar como 7. Cálculo de armadura de distribución. Sí. ¿Ok? Entonces, para el cálculo de la armadura de distribución, este, por ejemplo, normalmente es un complemento de las armaduras, porque nosotros cuando tenemos una viga, tenemos las armaduras principales, tenemos las armaduras laterales, por ejemplo, de las caras de la viga. En algunos casos, esas armaduras son definidas por la armadura de distribución o en otro caso por la armadura de temperatura. Entonces, la mayor de esas generalmente es la que va a ir complementando a la viga. Porque nosotros, si se dan cuenta, por más que no necesitemos armadura, siempre debemos colocar para darle ductilidad. ¿Okay? Entonces, ¿esas armaduras de dónde vienen? Ahí vienen justamente de estas componentes. ¿Okay? Entonces, la armadura de distribución, ¿qué datos necesitamos para la armadura de distribución? Entonces, primeramente nos dicen que la armadura de distribución es un porcentaje de la armadura principal. Pero ese porcentaje, ¿de quién depende? Depende de esta formulita, ¿ok? Porcentaje es igual a 55 sobre raíz de S, donde S es la luz del puente y debe ser 50% menor al 50%. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos aquí rápidamente, el porcentaje es igual, acá vamos a poner primero, que la armadura de distribución es igual a un porcentaje de la armadura principal. ¿Ok? Eso significa que este porcentaje, ¿cuál es la armadura principal? ¿Cuál es nuestra armadura principal? Esta. Esta es la armadura pesada que necesita. Entonces sería un porcentaje de 72.93. ¿Ok? Y eso, nos faltaría aquí saber cuánto es este porcentaje. Y este porcentaje es igual a qué? Reemplazando esta formulita sería 55 sobre raíz de S. ¿Ok? Entonces, y S debe ser menor al 50%. Listo. Aquí simplemente reemplazamos 55 raíz de, ¿cuánto es la luz de nuestro puente? 15.5. 15.5. ¿Cuánto sale eso? 13.97. 13.97. Entonces reemplazamos aquí, sería 0.1397 multiplicado por 72.23. ¿Eso cuánto sale? ¿Cuánto? 1000. 10.18. Ah, 10.18. Bueno, 19. Ojo que este porcentaje es 13.97%. ¿Ok? Entonces aquí ya va como 13.97 entre 100, ¿no?
sería 0.1397 por 72.93, me daría 10.18. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué verificación más nos falta? ¿Qué armadura más nos falta? Nos faltaría la armadura de temperatura. ¿Ok? Entonces aquí, paso número 8, cálculo de la armadura por temperatura. Cálculo de la armadura por temperatura. ¿Ok? Esta es la fórmula general que gobierna el cálculo de la armadura por temperatura. ¿Ok? Entonces aquí dice 1.3 por el área bruta del concreto dividido entre el perímetro y el FY. ¿Ok? Entonces, estas formulitas, por ejemplo, están en unidades americanas, inglesas. Entonces, su equivalente en centímetros sería ese de aquí. 761 AG sobre el perímetro por FY. Lo que hacemos simplemente es reemplazar. Y hay que tener cuidado, porque en algunos libros que inclusive se les ha pasado, estas formulitas ya están simplificadas pensando siempre en el rectangular. ¿No? Pero a veces eso es malo porque el rectangular no siempre es la única sección. Si me da una sección tipo D, tipo Astor, ¿cómo cambia la cosa? Entonces esa fórmula no necesariamente nos ayuda, ¿no? Entonces como que los libros algunas veces lo simplifica, está bien, lo puedes hacerlo más rápido probablemente, pero estas fórmulas que se te están proporcionando es para una sección cualquiera, una sección tipo I, tipo T, tipo Astor, lo que fuera. Entonces rápidamente ustedes pueden determinar con exactitud usando la fórmula general. Si ustedes han realizado la bibliografía, por ejemplo acá hay otra fórmula que depende básicamente de B y H, pero eso es una sección rectangular. Ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? A ver, entonces, por ejemplo, acá dice el ASTM por temperatura es igual a ¿qué? A 761 AG sobre el perímetro por FY. ¿Listo? A ver, entonces ustedes díganme cuánto es el AG del concreto. Nosotros calculamos. El AG vale ¿cuánto? Yo sé. Sería el área de mi sección. ¿Cuánto es el área? 0.84. 0.84. Acá me dice que está en centímetros cuadrados. Entonces tengo que colocar 0.84 por 100, ¿no? Por 100 al cuadrado. Listo, ahí ya tengo centímetros. Luego, me pide el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? A ver, calculen aquí. ¿Cuánto es el perímetro, por favor? Eso me dice que tiene que estar en centímetros también. A ver, sumen los lados de la sección. 240 por 240 más 110 más 110. ¿Cuánto sale? 700 centímetros. El FY, pues el FY ya conocemos, y simplemente reemplacen aquí. ¿Cuánto le sale la S por temperatura? Reemplacen esa fórmula. 761 por aquí entre el perímetro y el FY. Solo hay 14 alumnos. ¿A alguien le falta fijar? Okay. Sí. Esa primera impresión que está acá, a ese. ¿Esta de aquí? Sí. Está en la norma. Está en unidades americanas, pulgadas, pies. ¿Ok? Entonces, este es su equivalente, pero en la unidad internacional. A ver, ¿quién más me falta aquí? Su asistencia, sentencia.
más le falta aquí. Llega primero. 217. Ok. Ahora, una de las condiciones también nos indica que el AST siempre tiene que estar entre 2.23 y 12. Tiene que estar en ese rango. Entonces, ¿está o no está en ese rango? Y si no está, ¿qué hacemos? Un mínimo. Entonces colocamos el mínimo, exactamente. Entonces aquí reemplazando, me sale 2,17 centímetros cuadrados sobre metro. Entonces aquí 2,67 centímetros cuadrados o sobre metro. Y este debería estar en un rango entre 2,33 y 12,70. Entonces, como el nuestro está muy por debajo, entonces nosotros vamos a usar el mínimo, ¿no? Y el AS mínimo sería, AS temperatura sería 2,33 centímetros sobre metro. Listo. Usas el máximo, 12. Exacto. Ajá. Pero eso es cuando ya es una sección volumétrica. Cuando ya tienen espesores bastante considerables de concreto, ahí las aceros de temperatura pueden salir de densidad. Entonces, cuando hagan, por ejemplo, zapatas bien grandes de 3, 4 metros por 10 metros por 15 metros, imagínense una zapata. O cuando hagan paredes de túneles, hay paredes de túneles que se hacen que también pueden tener 2, 3 metros de espesor, ahí también va bastante armadura, inclusive solo por temperatura, no necesariamente por un esfuerzo. Dijo que hacemos el mínimo valor 2.33. Claro, porque está fuera del rango. Lo que hemos calculado es 2,17. Está fuera de mi rango. Entonces yo voy a usar como mínimo el de aquí, que está más cerca, 2,33. ¿Qué varilla sería la de medio? ¿Perdón? ¿Qué varilla? Bueno, ahí ahora vamos a empezar a armar. Fíjense que con todo esto nosotros hemos definido más o menos cómo va a ser el refuerzo del viga. Ahí vamos a colocar la armadura mínima, vamos a colocar probablemente la armadura lateral como de temperatura y vamos a ir haciendo un detalle a partir de toda esta información. ¿Ok? A ver, entonces voy a borrar esta parte de aquí. Están tomando datos, por favor, tomen datos los que no lo han hecho. El área, creo. Sí. Ujú. Sí. Pero que tenga gen. Día nublado es un día triste, ¿no? ¿Lo sienten así ustedes? ¿Cómo? ¿Qué? Lo malo es que en Lima todos los días es un día triste. 9,8, sí, cállense. Por eso cada domingo para mí es un alivio venir a un poco de sol. Extrañaba eso cuando estaba en las Dice clases. que acá hoy día Claro parece que un día ya Lima estaba triste. hoy. Es Lima la triste, el clima. Vamos a mirar por ahí. ¿Qué campeón de Alianza? Ella tiene que campeón de Alianza. Ah, mano. Todo el año. Pero Solo una nieve, Ah, de la selva, no me acuerdo su nombre. No, el de la selva. Te levantas a las 6 de la mañana y miras, wow, da ganas de seguir durmiendo. Dos se le decía. Lima, la gris.
El aje era el aje. ¿Perdón? El aje. El área de la sección transversal de la liga. Ok. Sí. El acero utilizado sería mejor multiplicarlo las 15 varitas, o sea, no un aproximado, son a 15 por 2. Claro, claro. Eso lo vamos a usar obviamente aquí porque la armadura real que nosotros hemos colocado es 72-93, ¿no? Acá lo real que estamos usando sería 15 por 5 puntos tanto, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? 75. Si quieren mayor 5.10. precisión en este sentido, la armadura real que estamos usando es esta. Y eso afectaría probablemente aquí, ¿no? Estaría aquí. 76. Compañero, ok, está bien, correcto. Hasta aquí entrarían los 75. Ahí va a aumentar un poquito. ¿Cuánto me gustaría? En realidad sería 10, 48. Ok, está bien, correcto. 75. Ah, claro. Voy a preguntar a la... Ok. Entonces, lo primero, aquí, todavía no hemos llegado al estribo, pero vamos adelantando, porque el estribo, digamos, es un componente que va principalmente en el alma de la línea. Eso no hemos llegado a diseñar todavía, pero iría como uno de los componentes principales. El otro sería las armaduras principales. ¿Cuál sería esa armadura principal? Esta de aquí, ¿no? Los 15 fierros distribuidos en 3 camadas. Lo escribiría con mis fierros así, ¿no? Esa sería la armadura principal. Aquí indico que van los 15 fierros de una pulgada. Esto ya con fines de detallamiento e inclusive ya para dibujar los planos, ¿no? Obviamente acá tengo que indicar los recubrimientos mínimos que hemos adoptado, que eran 3 centímetros, no me acuerdo, o 4. Ok, y nada. Después, ustedes se dan cuenta acá arriba qué armadura vamos a colocar. Mínimo. El mínimo o el de distribución, generalmente el mayor de los dos. ¿Cuál sería el mayor de los dos? El mínimo. El mínimo. ¿Ok? Eso va a dar un poquito menos. ¿No? De los dos, yo adopto el mayor. Entonces sería, ahí usaría, por ejemplo, 5 de 3 cuartos. Entonces aquí voy a colocar 5 justamente. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto es 5 fierros de 3 cuartos. Es una armadura que simplemente le da ductilidad a mi sección. ¿Qué más? Me faltaría colocar probablemente armadura en las caras laterales. Fíjense que esta es una viga de 1 metro, 1,10 m. No es poquita cosa, ¿no? Entonces, imagínense no colocar una viga en este lado. ¿Cuál es el riesgo? Podría haber fisuras laterales, porque estamos hablando de una viga de 1 metro, casi aquí, ¿no? Entonces, a razón de eso, yo debo colocar unas armaduras. Vean, ¿qué armaduras voy a colocar? ¿Qué cantidad? Esa es la pregunta. Entonces, ahí podría usar la armadura de temperatura. Esta de aquí de distribución generalmente va en comparación con las complementarias a la principal. Estas dos sí van a trabajar principalmente. Estas de acá simplemente son netamente para fisuras, para temperatura, como su nombre mismo. Entonces ahí me dice que debe ser 2,33 centímetros por metro. Por metro. Cuando dice por metro, entonces esta viga, ¿cuánto tendrá de 1 metro? 10. Entonces yo diría que aquí hago un pequeño ajuste. Mi ASTM es igual a 2,33 por. Puedo adoptar conservadoramente, hay otros que lo adoptan la altura libre, yo puedo adoptar el total, que sería 1,10. Entonces ahí cuando me sale la armadura.
56. 56 centímetros. Fíjense que ahí tiene que haber un poquito de coherencia también. Aunque no voy a colocar un fierro de 3 octavos. Tengo que colocar mínimo. Si estoy usando de una pulgada 3 cuartos y ese estilo probablemente sea de media, mínimo tendría que colocar de media o 5 octavos. Porque sería incoherente colocar una armadura de 3 octavos. Entonces aquí suponemos que colocamos de media. ¿Cuántos se necesitaría? 1.30. De media tiene 1.27. ¿Cuántos? 2.54. 2. 3. Será en área. A ver, ¿cuántos sale? 2 o 3. 3.83. ¿Cuánto te sale esto? 2, mamá. 2. 2, mamá. 2 de media. A ver, ¿cuánto veces sale primero este año? ¿Está correcto? 2.56. Y el de 1.27, ¿cuánto sale? 2.016. 4 prácticamente 2.56. Acá ustedes van a ver cuánto es el daño. 2.54. Ya, pues más o menos, hasta 1% de diferencia no le hace 2 de media, ¿no? ¿Ok? Y esto va por cara. La temperatura siempre va a ir por cara. ¿Ok? Entonces eso significa que voy a colocar un fierro, obviamente equidistante acá, ¿no? Y acá también. Entonces acá indicaré 2 pi de medio. Acá también igual. 2 pi de medio. Listo. ¿Ok? Inclusive cuando esas vigas son muy grandes, en algunos casos, la norma ASO, hay una especificación que coloca la armadura de piel o skin reinforcement que le llaman, ¿no? Y esa armadura es un poco, digamos, más pesada cuando las vigas son demasiado altas. Pero en este caso no aplicaría porque las vigas de concreto armado normalmente llegan a unos 50. Cuando ya tengamos vigas de 3 metros, ahí podemos usar el concepto de skin reinforcement. ¿Ok? Pero en este caso no aplicaría para este caso. Listo, con eso sí que ya hemos diseñado, detallado la armadura principal. Ahora, ¿qué estaría faltando? La armadura de la lógica. Eso estaría como complemento de la viga. En este caso también riga. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿De ahí? Porque el del estribo es de medio. Entonces vamos a poner de 5 octavos, que sería más pequeño, más bonito. La 3 entre 8 3 octavos sería 0.27 y el de medio 0.5, que es el menor. Tiene que ir más o menos acorde. Dijo que era exclusivamente de la viga el diseño. La armadura positiva, negativa, es otro cálculo totalmente complementario. ¿Okay? Este refuerzo, esta verificación, todo lo que estamos haciendo es netamente para colocar en esta zona. ¿Ok? No vayan a buscar. Ya, me consulta. En esta pregunta que descargué, dice 1.2 de diseño
Esa es la dinámica actual. Sí, yo bueno, no voy a esperar tanto tiempo. Son actualizaciones, porque inclusive aquí, estos por ejemplo usan 2.1. Eso es bacán. Saluda a la cámara. ¿Verdad? Ok. A ver, ¿qué más? Ok, entonces una vez la verificación por fisuración. Esto ya es una verificación específicamente. Sería el paso número 9, ¿no? Verificación por fisuración. Esta es una verificación en estado límite de servicio. Cuando dice estado límite de servicio significa que los momentos que se usan no son mayorados, simplemente se usan como valores característicos, sin amplificar. Creo que ese momento ya habíamos calculado. ¿Cuánto era? Está en sus combinaciones de carga. ¿Servicio? Sí, 170.03. 70.03. 03 toneladas. 1.06 toneladas. 03. ¿Ok? Entonces, este momento ya viene de la suma de MC, MD, MD con cargas correspondientes, ¿no? ¿Ok? Ahora, para calcular la verificación por servicio, lo que tenemos que garantizar es que el esfuerzo en el acero sea menor a 0.6 de FY. Eso es lo que tenemos que verificar. Y en algunos casos, esa verificación implica ver si la armadura que hemos colocado ya, que hemos dimensionado aquí, es o no suficiente. Y si no es suficiente, son dos cosas: o aumentas más fierro, o es un efecto, aumentas más peralta. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a verificar. Y para hacer eso, lo que tenemos que saber es calcular la composición de nuestra sección en términos de esfuerzos en estado límite de servicio. Pues en este caso nosotros tenemos una sección T. ¿Ok? Entonces aquí se hace un equilibrio de momentos estáticos respecto al eje neutro. ¿Ok? Y ese momento estático generalmente es, digamos, el momento estático generado por la zona comprimida debe ser igual al momento estático que produce la zona traccionada. Ustedes saben que la zona de arriba, digamos, es la zona que se está comprimiendo. ¿Ok? Acá voy a tener una compresión, llamarle C, y acá en la zona del refuerzo voy a tener una tracción. Entonces, ¿qué es el momento estático? No sé si ustedes se recuerdan cuando han hecho un curso de estática. El momento estático básicamente es el área de la sección, el área, multiplicado por su centro de gravedad. En este caso me lo puedo llamar Y. Esta de aquí. Desde el centro de gravedad de esta sección hasta el eje neutro. Acá tengo que identificar que este es el eje neutro. ¿Ok? Y por el otro lado, yo tengo por el otro lado, entonces por eso es por un lado, ¿no? Tengo el área sombreada por el Y. Y por el otro lado, que es la zona comprimida, ojo, es la zona traccionada, será igual a la fuerza que tengo aquí, ¿ok? Multiplicado por su brazo. ¿Y cuál sería su brazo? Sería, al eje neutro sería todo esto. ¿Ok? Y eso aquí sería igual. Si yo sé que todito esto vale D, entonces esto de aquí, ¿cuánto va a ser? D menos ¿qué? Bueno, aquí, antes, para no confundir,
de Y vamos a considerar todo esto, ¿ok? Como un todo, porque no conocemos. Y el centro de gravedad sería de Y medios, ¿no? Acá sería Y medios. Entonces acá iría área por Y medios. ¿Ok? Y este lado tenemos el área del acero, ¿ok? El área de acero, pero tiene que ser una sección transformada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sección de acero tengo que transformarle a un equivalente de concreto, ¿ok? Multiplicado por su brazo, que sería D menos Y. ¿Ok? Ahora, lo único que hacemos acá es reemplazar la sección transformada, que es lo que se hacía, ¿se acuerdan? Este de aquí, ¿cómo lo transformamos en una sección equivalente? Lo multiplicamos. El área, su sección equivalente sería n veces el área del acero, donde n, ¿qué es el n? Es la relación entre el módulo de elasticidad del acero Y el módulo sobre el módulo de elasticidad del concreto. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuánto valdría n? Si el acero es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado, y del concreto, ¿cuánto sería? El dato, 15.300 raíz de cuánto? 280. ¿Cuánto le sale eso, por favor? Aquí no va a salir kilogramos por centímetro cuadrado. 8 puntos. tu raíz cuadrada. 204. ¿Perdón? 204. Ah, bueno, ahí voy a colocar 204 si quieres. 204, ¿ok? ¿Por cuánto le sale ahí? 8 puntos. 8.0. A ver, es que es 7.96. Entonces 7.96. Pero 7. Ya, 7.96. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Entonces, volvamos a la figura. Estamos haciendo aquí equilibrio de módulos estáticos. Nuevamente repito, es el área multiplicado por su brazo respecto al eje neutro, ¿cierto? Entonces, el área de esta zona comprimida, ¿cuál sería? Sería B, ok, B por ¿cuánto? Y. Ese sería el área. Su brazo sería Y medio, ¿ok? Del otro lado, área de acero transformada, que sería igual a N por AS por D menos Y. ¿Ok? Ahora, B conozco, Y al cuadrado sobre 2 es igual a N. ¿N cuánto vale? 7.97. ¿El AS cuánto era? 75, que es lo que estamos usando. ¿Ok? El D, ¿cuánto vale? Hemos calculado 0.28, ¿ok? Menos Y. Listo. Acá, bueno, acá en B también sabemos cuánto es. 2.4. Todo está en metro. Entonces, de aquí yo puedo despejar Y. Me sale una ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Ok? No, es diferente, este es para otra verificación. El anterior no hay que mencionar, es totalmente diferente. Esta parte quedó claro, ¿no? Es importante que ustedes entiendan este concepto, ojo. Porque aquí, por ejemplo, si el Y coincide en la parte de arriba, yo voy a decir que está correcto digamos, mi lógica inicialmente adoptada. Pero si el Y me sale mayor que el espesor de la losa, ahí el eje neutro no va a estar acá arriba, sino va a estar por aquí. Entonces, otra vez tengo que hacer este cálculo. Obviamente que ahí voy a tener el área de la losa más esta parte, va a ser igual a esta sección transformada. Entonces, ahí tenemos que verificar si el Y está en la zona de la losa o está en el eje, en la zona del área. Y en función de eso, adoptar el Y adecuado. ¿Ok? A ver, calculen cuánto es. 0.98. 0.98.
Está bajo. 0.98. 47. Sí. ¿Tan alto? ¿Están seguros? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el 10 está aquí abajo. Si todo el número dice- 0.978. A ver, reemplace bien. 75. ¿Qué? Ah, el 75. Ah, eso es esto tienen que convertir a metros, pues. Esto sería 75 por 10 a la menos 4. Ahora sí. Es que tienen que, fíjense que cuando sale un valor tiene que ser coherente. ¿Cómo va a ser un y casi al tamaño de la viga? Es como decir que no, tienen que fijarse. Entonces, a veces los números hay que tomarle con un poquito de sentido físico, no solo decir que ya salir y ya. 0.19. Ahora sí, ya es coherente. ¿Ok? A ver, el resto. 0.20. Reserva. 0.19. Ajá. 0.19. Prácticamente está al borde del largo. Bueno, está bien, por lo menos sí que es entonces, ahí quedaría el cálculo. Pero si, por ejemplo, me saliera el 0.22, por ejemplo, 21, tendría que recalcular porque mi eje neutro no está acá arriba, sino está aquí abajo. Entonces ahí toda esta formulación cambia un poquito, ¿no? Ya, esta por ejemplo es una formulación rectangular. Pero si entra aquí el eje neutro aquí abajo, va a salir una formulación tipo viga T. Y ahí ustedes van a tener que considerar la contribución de la losa, parte del alma y todo. Así que va a depender de cuánto le salga el valor de Y. Entonces, ¿cuánto salió? 19.7. 19.7. Ok, entonces yo digo aquí que aquí es una sección rectangular. Ok, es una sección rectangular. Eso ya es bueno. Entonces, por tanto, esta formulación está ok. El y que he calculado, voy a usar. Listo. Una vez calculado el y, simplemente reemplazo en esta formulita. La clave es calcular el y. Entonces, calculamos. J de, ¿a qué es igual? Es a d menos y tercios. D sabemos que es 0.98 y Y vale 0.19, 7 entre 3. ¿Cuánto vale J de, por favor? 0.91. ¿Ok? Listo. Llegué a este punto de verificación, que este es el punto crítico. La tensión en la armadura Fs es igual a ¿qué? Es al momento de fisuración, ¿ok? Al momento de servicio dividido entre J de AS. Y ese valor debe ser menor o igual a 0.6 de Y. Acá reemplazamos. El momento de Fs, ¿cuánto vale? 170.03 toneladas metro dividido J de 0.91 y el S, AS, ¿cuánto vale? AS Era 75. 75. Listo. 75. Acá tener cuidado con las unidades. Este está en tonelada, metro, este está en metro y este está en centímetro. Entonces lo que me va a salir como resultado acá va a ser tonelada, centímetro cuadrado, ¿no? A ver cuánto sale ahí. toneladas centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo que está llegando al acero. 79. Ahora la cuestión es, 49. 49. Así es. ahora eso debemos verificar
¿Cuánto es 0 puntos de FY? ¿Cuánto da eso? Sabemos que el FY es 4200, o si queríamos convertir en toneladas centímetros sería 4.2. ¿Cuánto da eso? 0.6 y 4.2. 2.2 toneladas centímetros cuadrados. ¿Cumple o no cumple? Raspando. Raspando. Entonces, FSS es igual a 2.49 toneladas centímetros. Es menor a 2.52 toneladas por centímetro. Por tanto, ok, sí cumple la verificación por fisuración. Sí cumple. Ok, ahora, ¿qué hubiese pasado si aquí me salía un valor, por ejemplo, 3? ¿Qué tendría que hacer ese indicador? Tendría que aumentar el AS. Por ejemplo, en vez de usar 16, por ejemplo, puede usar 16, pero ahí tienen que pensar 16, ¿cómo voy a armar aquí? ¿Dónde voy a hacer mi dirección? No vas a poder. Sería extraño colocar aquí, ¿no? Entonces tiene que pensar que por lo menos tiene que ser simétrico, entonces digamos ya no va a ser simétrico, será, puede ser uno más a los extremos por lo menos, y ya no van a ser 16, sino van a ser 17. ¿Okay? Algo construible, no vaya a no, por eso les digo, cuando se hace diseño no solo es un número, lo que ustedes hacen es ese número transformar algo que se pueda construir en obra. ¿No? Por ejemplo, me dice 3.5, no puedo poner 3.5 varillas, tengo que poner 4. Entonces, y cuando empiezo a armar y detallar, no, un fierrito más siempre es mejor, pues, ¿no? Uno por seguridad y otro que sea por constructibilidad. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener cuidado. Listo, en ese caso no necesitamos, por tanto, la armadura que hemos adoptado está ok, ¿no? Los 15 están cumpliendo la verificación por fisuración. Sí. Ese era si es que pasaba el valor de Esa solicitación, ese es el de aquí. si pasaba la condición, venía a ser reajustado. Exacto, así es. Ahora, si este sale muy alto, por ejemplo, ya sale 5, es demasiado la diferencia, ¿cierto? Por más que le metas fierro, te va a salir unos fierros de 25 fierros. De la mitad de tu viga no puedes ser coherente, no puedes meter la mitad de tu viga lleno de fierro. No, es algo que no puede darse. Entonces, ahí ¿qué te queda? Si la diferencia es demasiada, entonces ya no hay otra forma que estirar la viga, por lo menos unos 10 centímetros, ¿no? Y ahí es trágico porque ahí ya tienes que recalcular desde el inicio, ¿no? El metrado de carga. Porque cuando ya estiras la geometría de la viga, el peso aumenta, el D también cambia, todo cambia, ¿no? Ok, eso hay que tener cuidado. Eso de la sección rectangular, ¿por qué le puso? ¿Cuál de ellos? El Y igual a 0.197, sección rectangular. 0. No sobrepasa el recto. Porque el Y es menor que el espesor de la losa. Menor que el espesor de la losa. Por ese motivo se dice que tiene un comportamiento de sección rectangular, porque el Y es menor que el espesor de la losa. Si el Y fuera mayor que el espesor de la losa, ¿eso qué quiere decir? Que el eje neutro está aquí abajo. Eso les decía. Y si el eje está aquí abajo, el Y va a estar aquí. ¿Cierto? Entonces, ahí la zona comprimida no solo es la losa, también el alma. Y cuando el alma ya empieza a comprimirse, tiene un comportamiento de viga T. ¿Ok? Y ahí esta formulación cambia. Porque esta área ya no va a ser solo el área de arriba, sino también va a tener más el área del alma.
con su respectivo brazo. Y esto sí se mantiene. Este line es el que cambiaría. ¿Ok? Toda la parte del neutro. Todo va a ser la Todo el eje neutro para arriba va a ser una sección que va a ser una forma de T. ¿Ok? Entonces, generalmente en estas secciones, algunas veces se comporta como rectangular y algunas veces se comporta como una sección tipo T. Eso va a depender de la armadura, va a depender de la gente, de los momentos que están llegando. Pero para el cálculo inicial consideramos que... Claro, la primera, claro, parte de lo primero, que es una sección rectangular. De ahí verifica, ¿no? Si se confirma, acá continúa. Pero si no, hay que regresar de nuevo y hay que trabajar con una sección T. ¿Qué más? Para verificación de fisuración, además de la tensión en la armadura, hay otro detallito que hay que verificar. Si el espaciamiento que estamos colocando aquí adentro es suficiente al espaciamiento máximo que nos permite esta verificación. ¿Ok? Eso nos estaría faltando. A ver, tomen nota, por favor. Separación máxima. A ver, el S máximo es una fórmula empírica que nos da la norma, ¿ok? 125.000 gamma C, beta S, FSS, menos 2DC. ¿Ok? Aquí el beta S, bueno, acá primero identificamos el gamma C. ¿Qué significa este gamma C? El gamma C se refiere a qué tipo de ambiente está expuesto nuestra vida. O sea, un ambiente normal o un ambiente donde está, digamos, altamente sujeto a efectos de cloruros, sulfatos, etc. Por ejemplo, si yo estoy proyectando un puente en la selva, en la sierra, por ejemplo, yo usaré pues una clase 1, porque el ataque de los sulfatos es bajo, normal, ¿no? Entonces ahí uso una exposición tipo 1. Pero si hago un diseño para Lima, yo tengo que usar 0,75 de todas maneras. ¿Por qué? Porque aquí en Lima, y si es más, cerca del mar, peor aún, porque ahí tengo sulfatos, cloruros, etc. Entonces, significa que el gamma C se refiere al factor al cual la vida está en exposición. Clase 1 cuando es una condición normal, clase 2 cuando es una condición extrema. Entonces, en este caso, asumamos que sea, por ejemplo, 0,75. ¿Ok? En Lima, digamos. 0,75. ¿Ok? ¿Qué más? El beta S es un factor, es una fórmula, que está dada aquí al lado. Es 1 más DC sobre 0,7 de H menos DC. Es una fórmula netamente geométrica, ¿okay? Donde el DC, ojo, el DC se refiere a esta distancia. Lo hemos llamado, no me acuerdo, ¿qué lo hemos llamado? YS, creo, ¿no? Que sería igual al DS. ¿Cuánto era el YS? El centro de gravedad de la armadura que hemos calculado. Revisen sus cuadernitos, por favor. Desde la base hasta el centro de las armaduras, ¿cuánto era? 0.0764. Así era, ¿no? 7 centímetros, ¿no? Ok, entonces ese DC es lo que voy a usar aquí. 11.62. Esa es la armadura que hemos calculado 11.62 metros. ¿Ok? Listo. Entonces, simplemente acá reemplazamos. El 1 va, el DS 0.1162 dividido por 0,7. El H es el H total, 1,10
menos 0.1162. ¿Cuánto sale el DS, por favor? Este es un valor adimensional, no tiene unidad. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Y simplemente reemplazamos en esta fórmula. Ese máximo, es el espaciamiento máximo que tenemos, es el 125.000 por 0.75 dividido entre 1.17 del FS. ¿Cuánto vale el FS? Sería 2.49. Aquí tienen que transformar en kilogramos centímetros cuadrados. No les parece el valor extraño. A ver, sería 2.490 kilogramos sobre centímetro y menos 2 veces DS. El DS también tendría que estar en centímetros. Sería 11.62. A ver, por favor, calculen esos valores. ¿Cuánto es el espaciamiento máximo que nos permite la separación entre fierros? Centímetros, ¿no? 9,4. Entonces, ese sería, ok, 8.94. Sí. Entonces, el S máximo que nos permite para controlar la fisuración es 8.94. 8.94 centímetros. O sea, ¿recuerdan cuánto es el espaciamiento que hemos dejado nosotros entre fierrito y fierrito? 1.5 del diámetro. 1.5 del diámetro de la barra. Entonces, el espaciamiento usado, 1.5 de D. ¿Y el D cuánto era? 1 pulgada, ¿no? 2.24. ¿Cuánto sale eso? 3.81. ¿Cumplimos o no cumplimos? El máximo que podemos usar es 8 o 9, prácticamente. ¿El que estamos usando cuál es? 3. Es 8, entonces sí cumplimos. ¿No? En algún caso, por algún motivo, nosotros podemos hacer un espaciamiento mayor, entonces por ahí si sobrepasamos esto, tenemos que pegarlo también. O sea, la armadura no es porque a mí me da la gana, lo coloco a 20 o a 30 o a 10. Simplemente está gobernado por esos criterios. Y eso tiene lógica, porque mientras más separado sea, ¿qué va a pasar? Las armaduras. Imagínense una viga ancha donde está separado cada metro. Todo ese espacio vacío está netamente solo de concreto. Yo tengo que colocar una armadura de todas maneras en los intermedios. Entonces, eso me garantiza que mi elemento no se va a fisurar, no se va. Entonces, yo no puedo colocar, pues alguien dice, no necesita armadura, entonces colócalo cada metro. Yo coloco fierro cada 1 metro. Entonces, ahí yo no estoy garantizando que mi viga se fisure, ¿no? Entonces, aquí la norma dice, mira, sabes que tú tienes que colocar cada 8 centímetros. Por más que no necesites, tú tienes que colocar ese espaciamiento. ¿Es solo para la zona de tracción o es para toda la presión? No, esta verificación es para la zona de la armadura principal aquí. Y en realidad gobernaría más para esta y para estas dos, ¿no? Tanto la inferior como la superior, principalmente. Las otras ni tanto, porque no son estructurales. O sea, las estructurales sí van a ser la de abajo y la de arriba, eso sí. Porque ahí aparecen momentos positivos o aparecen negativos dependiendo.
Entonces ahí sí tengo que tener cuidado. El resto ya hay Ah, ya está. más por Pero temperatura. igual la ¿No? La separación que está el en desplazamiento usado 1.5 por 2.54 faltaría el diámetro de la varilla de una pulgada sobre 2 porque es la X. No. Este es el espaciamiento de cara a cara, o sea, el espaciamiento libre. Ok. Listo. Con esto entonces prácticamente nuestro diseño estamos garantizando que sí va a cumplir por flexión, cumple por fissuración. Eso quiere decir que hasta ahí estamos. Ok. ¿Listo? A ver, entonces vamos por la verificación por fatiga. A ver, empezamos a tocar. Entonces, 10, verificación por fatiga. Listo. Acá vamos a calcular un momento. Ok, listo, entonces vamos a un break aquí. Para empezar todo y en 20 minutos retomamos. Sea 10:35.